hoy y llevárselo a la casa, ya que se está parando en San Lorenzo, él muy lejos. Muy bien, si me permite decir algo antes de entrar a la palabra. El Señor me habló muy fuerte esta semana para compartir la palabra que voy a compartir hoy. Es muy probable que siga la semana que viene con el tema. Dios me habló muy fuerte. Pero quería decir algo que no tiene nada que ver con la palabra. Hace 2 días atrás, pensando mucho en algunas personas que uno los ama y lo ha amado toda la vida y por alguna razón no están entre nosotros. Y hoy tuve la oportunidad de hablar con un joven hijo de esta hermosa familia y le dije estas palabras: no sabe cómo extraño a tus padres. Hay cosas que no se pueden entender en el ámbito espiritual. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. De Santa Cena, pero Dios me dirigió para poder hablar específicamente al respecto. Y quiero que miremos el verso 30. Dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Y yo pregunté inmediatamente al Señor, mientras vino este pensamiento: ¿por qué, Señor, hay muchos
enfermos. Hay muchos que están debilitados y hay muchos que duermen. Primera cosa que quiero mencionar al respecto para ir encuadrando esta palabra. Número uno, esta palabra no es una palabra para los inconversos. Esta palabra está puramente dirigida a los cristianos, a los que son parte de la familia de Dios. Cuando tú miras esto, no vas a decir, bueno, pero esto a mí no me toca, es para los otros. No, él está hablando a la iglesia, a los creyentes. Segunda cosa, dice el apóstol Pablo, que entre los creyentes hay enfermos, hay debilitados y hay gente que duerme. Pero la tercera cosa que quiero llamar la atención es que hay muchos. Y esto me sorprendió. Cuando el apóstol Pablo, por revelación, porque es el único que habla del tema, dice, porque entre vosotros hay muchos que están enfermos, muchos que están debilitados y muchos duermen. Si bien este es el ojo central del tema de la palabra que voy a comenzar a desarrollar esta mañana, quiero que le demos un fuerte repaso analítico al texto. Lo que está diciendo la palabra es que muchas enfermedades, aún de los hijos de Dios, que no es normal y natural, es provocada por el tema que vamos a ver ahora. Y hay muchos que también están debilitados. ¿Qué significa de estar debilitado? Es que han perdido las fuerzas espirituales. Dice que hay muchos que duermen. ¿Qué significa que duermen? Y el Señor me mostraba y que mirara el aspecto de una persona que está anestesiada, está viva, no está muerta. Pero una persona que está anestesiada no sabe nada de lo que pasa a su alrededor, no siente nada, está ajeno a la realidad. Está vivo, pero está como muerto. Está dormido totalmente. Y me sorprendía la palabra que dice que entre ustedes de esta categoría hay muchos. ¿Por qué hay enfermos debilitados y muchos duermen? Todo nace en el pasaje del versículo 27 del mismo capítulo, que lo hemos leído muchas veces para la Cena del Señor, pero hoy lo vamos a analizar minuciosamente. Verso 27 dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, y recalco esta palabra, indignamente, significa no ser digno, comer el pan y tomar la copa, está haciendo referencia a la cena del Señor, tomarla y comerlo indignamente, o sea, no estar en condiciones de dignidad, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Es interesante, hermano, que hablemos esto, porque muchas veces no hablamos. Pasa como una ceremonia rápido, tomamos un poco de pan, un poco de jugo de vid o el vino, lo tomamos rápido y queremos que una ceremonia como cantar un coro. La palabra es clara y dice que si comemos y bebemos indignamente, nos hacemos culpables del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué significa esto? Nos pone en la posición de aquellos que mataron a Cristo, de aquellos que condenaron a Jesús, que aquellos que le dieron muerte a la persona del Señor Jesucristo. Somos culpables por su muerte.
Ahora la pregunta viene inmediatamente. ¿Cómo puedo saber yo si soy digno o indigno? Inmediatamente, este texto se ha prestado para que las personas miren a ver, no han matado, no han adulterado, no han fornicado, no robaron, buscan los pecados groseros para ver si son dignos o no son dignos. Y déjeme decirle que la dignidad no pasa por ese lado. Dice el verso 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, coma del pan y beba de la copa. Porque el que come, y ahora vuelve a tomar otra vez el principio, el que come y bebe indignamente, y vuelve a repetir el concepto, pero agrega, ¿qué te hace indigno en tomar la copa y comer el pan? Es cuando tú participas sin discernir el cuerpo del Señor. Cuando tú participas sin discernir el cuerpo del Señor, estás comiendo juicio y bebiendo juicio para sí. El texto 27 dice, cuando comemos y tomamos indignamente, nos hacemos culpables del cuerpo y de la sangre del Señor, y al comer indignamente, estamos nosotros mismos comiendo y bebiendo juicio al participar. Ahora, ¿qué significa esto? Al comer juicio y al beber juicio, estamos nosotros siendo culpables o nos hacemos culpables de la muerte de Cristo. Todos nuestros pecados, nuestra rebeldía, nuestra desobediencia están a flor de piel, que no nos hace participar con dignidad del cuerpo y de la sangre del Señor. Al participar indignamente, porque no hemos discernido el cuerpo del Señor, caemos en juicio. Y ese juicio provoca que tengamos enfermedad, debilidad o adormecimiento. ¿Qué dice el texto? Verso 31 dice, verso 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual o por esta razón hay muchos que están enfermos, otros que están debilitados entre vosotros y otros duermen. Si pues, dice el verso 31, y vuelve a aparecer lo mismo del verso 28 que nos probemos, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Déjeme ir aclarando alguna de estas cosas. Cuando comemos y bebemos sin discernir el cuerpo del Señor, nos hace culpable, dice la palabra, hemos leído, de la muerte del Señor y de su sangre, y caemos en ese juicio, y tras el juicio, nosotros abrimos las puertas para caer en la enfermedad, en el debilitamiento, en el adormecimiento. Versos 31 y 32 que hemos leído, dice, por esta razón somos castigados por el Señor para no ser condenados con el mundo. Note la diferencia. Somos castigados por el Señor para no ser condenados con el mundo. Debemos entender que este es un juicio
a creyente, no a inconverso. Es distinto el mundo. El mundo, por permanecer en su pecado, por estar bajo maldición, ha sido condenado, dice Juan capítulo 3. El mundo está condenado. Los hijos de Dios no estamos condenados. Pero al participar de la cena del Señor indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, nos hacemos culpables, como dice la palabra, y no recibimos condenación, sino que recibimos castigo. Es como dice la palabra, el padre que ama a su hijo lo disciplina y lo castiga. Y no lo disciplina y lo castiga porque no lo ama, no, lo ama, pero quiere que aprenda corrección en ese castigo y en esa disciplina. Ahora, note usted, porque acá vamos a pisar una hilera, una línea muy fina, para que usted no culpe a Dios de su enfermedad, ni culpe a Dios de su debilitamiento, ni culpe a Dios de su adormecimiento. Dice el verso, si pues 31, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero ¿por qué somos juzgados por el Señor? Porque no nos hemos examinado. No nos examinamos a nosotros mismos y vamos de una a tomar la cena del Señor, y al tomar el pan y la copa sin examinarnos, la estamos tomando indignamente. Y cuando la tomamos indignamente, le estamos haciéndonos culpables del juicio. Por eso el Señor nos llama a probarnos y examinarnos, para no caer en ese castigo de juicio que es del Señor, no del mundo, del Señor. Si nosotros nos hubiéramos examinado, dice Pablo, no seríamos juzgados. ¿Por qué fuimos juzgados? Porque no nos examinamos. ¿Qué es este examen que habla el apóstol Pablo en su revelación? La Santa Cena es proféticamente una figura de juicio. Cuando nosotros traemos la mesa y traemos el pan y la copa, hablamos del cuerpo de Cristo y hablamos de la sangre de Cristo. Cuando yo voy a participar de la cena del Señor, estoy participando de un juicio. Cuando yo estoy parado frente al pan y frente a la copa, el Espíritu Santo, por revelación, me dice, esto es el cuerpo de Cristo que fue muerto por ti. Esta es la sangre de Cristo que fue derramada por ti. Él no era culpable de esto. Él no merecía la muerte. En ese pan y en esa copa está representada tu vida. Tú tendrías que haber muerto por tu propio pecado, rebeldía y desobediencia. Pero Él aceptó voluntariamente morir en tu lugar. Y ahora cuando tú participas del pan y participas de la copa, tú estás reconociendo que hubo un juicio divino y que en ese juicio divino te alcanzó la misericordia antes que el juicio. A otro lo alcanza el juicio sin misericordia. Entonces, cuando yo discierno eso, yo estoy entendiendo lo que estoy haciendo con la cena del Señor. Cuando yo no discierno y participo a la ligera de comer y tomar la copa como si fuera alguna cosa más de la reunión, y lo paso a la ligera, ese discernimiento del cuerpo de Cristo que es importante, yo no me libero de ese juicio.
yo inconscientemente me estoy haciendo partícipe del pecado que hizo morir a Cristo y estoy abriendo la puerta a un estado espiritual al cual me va a provocar debilitamiento, adormecimiento y, ¿por qué no, también enfermedad? Porque hay muchas enfermedades físicas que son espirituales. ¿Podemos evitar este juicio para no caer enfermo, debilitado y adormecido? Sí. Verso 28 y 31. Si nos probamos, si nos examinamos, nuestro examen se constituye el juicio en la cena del Señor, que nos recuerda que por su muerte nosotros ahora tenemos vida. Éramos nosotros los que teníamos que morir, pero Él murió en mi lugar para que yo tenga vida. Era mi sangre la tenía que ser derramada en muerte, pero Él la derramó por amor a mí. Cuando yo entiendo que Él se constituyó en el Cordero Pascual que cargó con el pecado de todos nosotros y que cargó con los míos especialmente, yo entiendo en ese discernimiento que sobre mí no hay ninguna maldición, que sobre mí no hay ningún pecado, sobre mí no hay ninguna enfermedad, sobre mí no hay ningún debilitamiento, sobre mí no hay ningún adormecimiento, sobre mí no hay ningún juicio, aún de creyentes, por causa que yo he discernido el cuerpo del Señor. Cuando yo miro la cruz de Cristo, pienso que yo ahí tendría que haber estado. Su misericordia ha sido tan grande y su amor tan elevado que Él me permite hoy aquí disfrutar de la gloriosa libertad que tengo en Cristo por la obra que Él hizo a favor nuestro. Ahora, cuando nosotros no analizamos ni discernimos el cuerpo del Señor, estamos corriendo el riesgo, estamos abriendo las puertas a este juicio. La pregunta me vino inmediatamente a mí. Cuando yo me examino, me pruebo en este contexto, y yo no voy a ser juzgado, pero por no hacerlo, somos castigados por el Señor para no ser condenados con el mundo. ¿Qué es lo que tengo que analizar, contextualizar? ¿Qué es lo que tengo que evaluar? O como me gusta la palabra, discernir. Me sorprende la palabra que usa el apóstol Pablo por no discernir el cuerpo del Señor. ¿Cuál es el cuerpo del Señor? Para que yo pueda discernirlo. ¿Cómo voy a discernir algo que yo no conozco? Porque por no discernir el cuerpo del Señor, hay muchos enfermos, debilitados, y muchos duermen entre vosotros. ¿Cómo voy a discernir algo que no conozco? Que es el cuerpo del Señor. ¿Sabes una cosa? Voy a mencionarte 2 o 3 cositas, lo que el cuerpo del Señor no es, para que entendamos luego lo que es el cuerpo del Señor. El cuerpo del Señor, al cual somos llamados a discernir para no participar en condenación de la cena del Señor. El cuerpo del Señor no es una comunidad de cristianos asociados con una doctrina o un dogma que lo conocemos comúnmente como una determinada iglesia denominacional. Eso no es el cuerpo de Cristo. Eso es un grupo de creyentes que están asociados a un fin común, que
que los une una doctrina, un dogma, una visión. No llega a ser eso el cuerpo de Cristo. Tampoco el cuerpo de Cristo es una asociación civil religiosa donde llevamos todo un fin común, donde hay una cúpula gobernante elegida por el pueblo, estableciendo en ese grupo llamado iglesia o asociación civil religiosa, estableciendo un gobierno democrático, del cual lo rige un pastor con sus colaboradores, o sus diáconos, sus ancianos, o sus líderes. Por más buena que sea esa organización, tampoco es el cuerpo de Cristo. Todo eso tiene un formato natural humano que a nosotros, o social, o legal, que a nosotros de alguna manera nos deja tranquilo de saber que estamos dentro de una estructura autorizada para funcionar, pero eso no es el cuerpo de Cristo. Para ser una asociación, una iglesia o un grupo determinado denominacional, hay estatutos que nos rigen, que el gobierno los habilita. Al cuerpo de Cristo no lo dirige ningún estatuto, lo dirige este estatuto, la palabra de Dios. Tampoco el cuerpo de Cristo es un grupo de gente, puse entre comillas, espirituales, que como tales se sienten con derecho a hacer lo que sienten. Siento hacer tal cosa, siento ir a tal lugar, siento predicar, siento enseñar, y dentro de ese contexto, sus emociones y sentimientos que lo rigen bajo un marco de espiritualidad, no responden ni respetan a nada ni a nadie, encontrando la iglesia que conocemos nosotros un verdadero marco propicio para hacer lo que ellos quieren. Ahí se mueven. Esto tampoco es el cuerpo de Cristo. Por eso a veces nosotros, erróneamente, hemos juzgado nuestra vida personalmente, cómo estamos con nosotros mismos, o en función de mi conciencia, cómo estoy con Dios. Y aquí Dios no habla ni cómo estoy con Él, ni cómo estoy conmigo mismo, cómo estoy en relación con el cuerpo de Cristo. Dice, no, pero yo con los hermanos de la iglesia, de mi comunidad, estoy bien. No me habla de eso la palabra, me habla del cuerpo de Cristo. También tomar una atribución y decir que un grupo determinado de creyentes, una asociación de gente que tiene una doctrina y un dogma o un carácter denominacional y decir que eso es el cuerpo de Cristo, también es un error, no es suficiente. Porque no miden los parámetros para llegar a ser cuerpo de Cristo ese tipo de asociaciones. Entonces tenemos que entender que el cuerpo de Cristo no son esas cosas. ¿Son necesarias? Sí. ¿Son importantes? Sí. Nos movemos dentro de ese marco, pero eso no viene a suplantar, no viene a ocupar el cargo de ser cuerpo de Cristo, no le pertenece ni le corresponde. Entonces, si la palabra a mí me dice que yo debo discernir el cuerpo del Señor, para no caer en ese pecado, y yo he mencionado recién lo que no es el cuerpo de Cristo, pastor, por favor, dígame qué es el cuerpo de Cristo. Le voy a decir. El cuerpo de Cristo tiene su identidad y su formato. Y lo vamos a encontrar solo a través de la Escritura. En el capítulo siguiente
de este texto que hemos leído, el capítulo 12, versículo 12, dice en la misma página la palabra: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Volvamos otra vez a la revelación del apóstol Pablo. Pablo nos está diciendo: ¿quieres saber cómo es Cristo? ¿Cómo es el cuerpo de Cristo? Te lo voy a decir. Verso 12. Así como el cuerpo, y usa el ejemplo del cuerpo humano, así como el cuerpo es uno, pero tiene muchos miembros, todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, conforman un solo cuerpo. Y el apóstol dice: del mismo modo, así es Cristo. ¿Cómo es el cuerpo de Cristo? Así como lo define en el ejemplo, versículo 12. Hay una diversidad de miembros en el cuerpo muy grande. Dice que hay muchos miembros en el cuerpo. Y yo anoche, mientras me estaba preparando para esto, en un momento dado pensé: ¿cómo necesitaría aquí al lado algún maestro o profesor de medicina para que explique lo que es el cuerpo? La enorme cantidad de huesitos, de nervios, de células, de piecitas con la cual compone el cuerpo humano. Esas miles y miles diversas y distintas pequeñas fracciones del cuerpo, la cual la palabra los llama miembros del cuerpo. Dice que son muchas. Pero siendo muchos los miembros del cuerpo, el cuerpo es uno solo. Y este es el secreto del cuerpo de Cristo. La palabra miembro la hemos bastardeado mucho. Porque una cosa es ser miembro del cuerpo de Cristo, otra cosa es ser miembro de Santuario de Fe. Si tú eres miembro de Santuario de Fe, no te asegura que eres miembro del cuerpo de Cristo. Pues son otras condiciones. Las asociaciones, las congregaciones, tienen un parámetro para poder tomar a la gente como miembro, y cuando la persona lo toman como miembro, dice: bueno, como que la persona está bien para ellos, bien para la ley, para lo legal, para lo religioso. Pero para Dios, el cuerpo de Cristo, o para ser miembro del cuerpo de Cristo, por más que sea una pequeña célula o un pequeño huesito del cuerpo, tiene que tener algunas condiciones particulares que el Señor mismo lo está reconociendo. Interesante. Los miembros son muchos, muchos, pero el cuerpo es uno solo. Si no discierno esto, papá, que el cuerpo es uno solo y yo solo soy un miembro de ese cuerpo, le estoy errando el vizcachazo. Ya de entrada nomás. Porque cuando yo no discierno que estoy en el cuerpo y que el cuerpo es uno solo, empiezan a funcionar otros tipos de criterios. Dentro de este cuerpo, la palabra del Señor nos enseña muy claramente. No me voy a meter en pequeñas avenidas, simplemente cosas que ya son tácitas y que se conocen. La Biblia nos enseña que de este cuerpo de Cristo, así es Cristo, la cabeza, ¿quién es? ¿Quién es la cabeza? Cristo. Nosotros somos miembros del mismo cuerpo de Cristo, del cual es la cabeza. Entonces la primera cosa que tenemos que discernir
mis amados hermanos, que en esta identidad o formato del cuerpo de Cristo, que lo encontramos a través de las Escrituras, una de las cosas que tenemos que entender es esto, que este cuerpo comienza con la cabeza y que la cabeza es Cristo. Como dice la palabra, más adelante en el verso 27, vosotros sois el cuerpo de Cristo. Y miembros, cada uno en particular, en la función que Dios nos puso, pero la cabeza es Él. Así que cuando yo voy a discernir el cuerpo de Cristo, cada vez que voy a tomar la cena del Señor, la primera cosa que tengo que discernir, que estoy en un cuerpo donde yo no soy cabeza. Hola. ¿Quién es la cabeza? Cristo. ¿Qué hay en la cabeza? Aparte de nosotros que tenemos pelo, algunas otras cosas más tenemos. Pero en la cabeza de Cristo, ¿qué simboliza que Cristo es la cabeza? Está el cerebro, están las raíces pensantes, está la dirección, está el liderazgo. El cerebro es el que manda a todos los nervios, es el que manda a todo el cuerpo humano. Cristo es la cabeza, Él es la única autoridad sobre su cuerpo, el cual manifiesta y dirige todas las cosas. Él me gobierna, Él dirige al cuerpo, lo hace todo a través de la cabeza, el cuerpo que es Cristo, y Cristo, como dice Juan en el capítulo 1:1, dice que Él es la cabeza, que Él es la palabra, perdón. En el principio el verbo, la palabra era con Dios, la palabra era Dios. Hoy la cabeza de Cristo está materializada en la autoridad de la palabra. Es la palabra la que a nosotros nos dirige. Es la palabra, Cristo, la cabeza que a nosotros nos dirige todo el cuerpo y que trae movimiento a todo el cuerpo llamado iglesia. No puede en este grupo de hombres y mujeres llamado el cuerpo de Cristo, no puede haber autoridad superior a la de Cristo como cabeza. No puede haber autoridad superior a la de la palabra, porque la palabra y Cristo es una cosa sola y ella es la que nos rige y la que nos dirige. Al estar en un contexto natural, humano, legal, terrenal, comienzan a aparecer personajes que van tomando lugares que no nos corresponden a nosotros en un sentido espiritual. Hay iglesias que tienen como autoridad máxima al obispo, y el obispo es el que da la palabra, el que da los lineamientos. Otras iglesias son apostólicas, el apóstol es la persona mayor, el pastor o un presidente denominacional. Todas estas personas, según el tipo de gobierno que tenga la iglesia, hay congregaciones que tienen gobiernos de comisiones de diáconos o de comisiones de ancianos, se constituyen en la autoridad que determinan lo que la iglesia va a hacer, lo que el creyente tiene que hacer. Y en muchas de estas comunidades, los estatutos han sido reemplazados por la palabra, y las normas y las tradiciones que rigen estas agrupaciones se han constituido más importante que la palabra, que es Cristo, la cabeza. Una vez yo era muy jovencito y estaba en una reunión de diáconos de una iglesia. Y estaban discutiendo los diáconos sobre determinada cosa de la iglesia. Y un hermano levantó la Biblia y dijo, porque la palabra dice tal cosa. Y otro diácono, sabe que más espiritual, le dijo, deja la Biblia de lado. Esto lo vamos a discutir sin la Biblia. Porque
según nuestros estatutos y dogmas de nuestra iglesia hay que hacer esto, esto y tal cual cosa. Y nadie se ruborizó, porque en la práctica llegó a ser más importante esas cosas que la misma palabra. Con mucho amor y respeto, le digo que le falta mucho para llegar a ser parte del cuerpo de Cristo. Cuando la autoridad de la palabra de Cristo, que representa a Cristo como cabeza, es dejada de lado y no entendemos lo que es el cuerpo del Señor, terminamos no discerniendo el cuerpo. No discernimos el cuerpo. ¿Cómo lo vamos a discernir el cuerpo? Si yo no conozco lo que es el cuerpo de Cristo, ¿cómo lo voy a discernir? Termino haciendo examen o análisis de mi propia vida, cómo ando yo dentro del contexto de mi relación con Dios, pero no lo analizo a la luz de la palabra conforme al contexto del cuerpo. La Biblia dice que Él es la cabeza y nosotros somos miembros de Él. Dígalo sin miedo, del cuerpo. Segundo, un miembro del cuerpo, según el contexto del capítulo 12 que estábamos leyendo, no puede decirle a otro miembro, no te necesito, ni tengo necesidad de ti. Verso 21. Ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. No puede un miembro decirle a otro, no tengo necesidad de ti, ni te necesito. Pregunto, ¿quién es el miembro para que opine tal cosa? Si la cabeza del cuerpo es Cristo. Le está diciendo indirectamente a Cristo, mirá Cristo, vos como cabeza no sabes hacer bien las cosas. Y cuando hiciste el cuerpo le erraste en algunas cosas. Me parece que acá hay piezas de más o hay miembros de más que ya molestan. ¿No tenemos autoridad frente al Señor de decir tal cosa? Yo ayer pensaba una cosa un poco risueña usando este texto. No puede decir una pierna a la otra pierna, hey, no te necesito. Yo soy diestro, soy derecho, ¿para qué me sirve la pierna izquierda? Déjame a mí sola. No puede. Mira en el sentido espiritual. No puede un miembro decirle a otro miembro, no te necesito, ni tengo necesidad de ti. Primero, ¿por qué no puede? Porque la pierna no tiene cerebro. Yo me miré muchas veces y no tengo cerebro en ninguna de las dos piernas. Lo tengo acá arriba. No tiene capacidad, ni derecho, ni habilidad de dar opinión la pierna, si la otra sirve o no sirve. No puede decir, no te necesito, no tengo necesidad de ti. Segundo, y aunque así fuera, la descalificación de un miembro al otro haría la torpeza más grande que cualquier ser humano puede imaginarse. Imagínese usted, si la otra pierna se enoja y le obedece y la cortan, ¿cómo puede ser un hombre para caminar con una sola pierna? ¿Por qué exagero con estas ilustraciones? Para decir que a veces nos hemos encontrado en un ámbito donde nosotros, todos los miembros del cuerpo, parece que todos tenemos un pequeño cerebro. Todos tenemos una pequeña cabecita en cada lugar donde estamos. Un pedazo de Cristo donde tenemos derecho, donde tenemos opinión, donde queremos gobernar, donde queremos dirigir, donde queremos mandar, donde tenemos opinión
no me gusta este, no me gusta el otro, yo haría las cosas mejor sin ella, sin él. ¿Quién sos vos para tal cosa? Si el que dirige es uno solo, la cabeza. Cuando yo no discierno esta realidad y no me discierno en el contexto del cuerpo de Cristo, no estoy tomando bien la cena del Señor. Y yo por ignorante o inconsciente estoy abriendo las puertas a un estado espiritual que mañana me va a ser perjudiciable. Fíjese lo que dice el versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, ¿en dónde? En la pileta de santuario de fe. No es otro bautismo. Ese otro bautismo. Fuimos bautizados por el Espíritu en un solo cuerpo. Sean judíos, griegos, esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. ¿Quién lo bautizó a usted, pastor, hermano? Fulano de tal. Perfecto, sí, ¿dónde se bautizó? En santuario, en esas piletas que están haciendo. Bueno, la Biblia habla de otro bautismo. Un bautismo que es espiritual. Dice que fuimos bautizados, sumergidos, empapados, todos en un mismo espíritu, siendo esclavos libres, judíos, gentiles, negros y blancos, cualquiera, para ser parte del cuerpo de Cristo, tenés que experimentar este bautismo espiritual de sumergirte en el cuerpo por pura obra y gracia del Espíritu. Déjeme explicarlo mejor esto. Esto no se hace por voluntad humana, no se hace por haber alcanzado logros de conocimiento o tener puntajes determinados para poder llegar a ser cuerpo de Cristo. No, esto es una obra puramente espiritual. Por eso a veces se confunde la organización religiosa dentro de la iglesia con lo que es el cuerpo de Cristo. Tú no puedes ser cuerpo de Cristo si no has pasado por una experiencia del Espíritu. La gente que no es del Espíritu y no ha sido introducida en el cuerpo por el Espíritu, tiene todavía la cabeza media loca, donde la cabeza de Cristo no ha podido posarse sobre él. No tienen identidad, andan saltando como la langosta, hoy están aquí, mañana están allá, pasado están del otro lado. Pueden estar en todas las iglesias, en las 7 iglesias del Apocalipsis, pero no tienen identidad espiritual, porque no han sido bautizados en el cuerpo por el Espíritu. No han experimentado lo que es la iglesia del Señor. Que la iglesia del Señor es un ente espiritual. Es como el cuerpo espiritual. Hay una iglesia que es local, como esta. Pero hay una iglesia que es universal, que es la misma. Nada más que somos una parte del todo. Por esta obra del Espíritu, yo puedo estar ligado en el mismo Espíritu con cualquier miembro del cuerpo de Cristo de cualquier lugar de la tierra y sentir lo mismo. Cuando Daborba sale de Brasil y va para África, en cada lugar que va, se siente que está hermanado en una misma comunidad espiritual, que lo que lo identifica no es nombre, no es credencial. Lo que lo identifica no es una doctrina,
lo que lo identifica es el espíritu. Así como Elizabeth, cuando se juntó con María, las dos embarazadas, uno de Juan Bautista, el profeta, y el otro de Cristo, y sintieron en sus vientres algo que era espiritual. Esto se manifiesta espiritualmente, que nos identifica como cuerpo de Cristo. Al ser yo el cuerpo de Cristo, no puedo caer en el pecado como leíamos recién, diciendo, yo no te necesito. Vos no podés trabajar conmigo. Vos no sos de la misma idea o el mismo conocimiento o criterio que yo. Hermano, descalificar no es de un verdadero miembro del cuerpo de Cristo. Porque la palabra de Dios nos enseña muy claramente, versículo 26, que de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. La mejor seguridad o identidad de que si tú estás o no estás en el cuerpo es que sientes cuando a tu hermano o a tu hermana le sucede algo. Cuando un miembro, dice el verso 26, padece algún tipo de crisis, de problema, de dolor, de prueba, de enfermedad, todo el cuerpo con él se duele. Del mismo modo, dice el verso 26, si un miembro del cuerpo recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Porque vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. En una identidad humana, por más religiosa que sea, déjeme decirle algo. Cuando alguna persona falla, tiene algún problema, están las leyes disciplinarias, lo sacan, lo disciplinan un tiempo, lo echan, lo excomulgan, y a otra cosa mariposa. Pero cuando un miembro del cuerpo padece, todo el cuerpo con él sufre. ¿Usted nunca se martilló el dedo? ¿O se pinchó trabajando con una aguja? Yo nunca vi al dedo enojarse, gritar o manifestar su dolor. Quien manifestó el dolor es el cuerpo. Todo el cuerpo tiembla. Pero el que se golpeó fue un solo dedo. Eso hace la identidad de cuerpo. Es tan importante examinarse y analizarse en contexto del cuerpo. Porque, hermanos, usted no se da cuenta, si está incorporado por el Espíritu en el cuerpo, todo lo que usted haga va a afectar para bien o para mal, no a usted, al cuerpo. Si yo me lastimo el dedo en un taller mecánico y con grasa o con aceite o con cualquier cosa me infecto el dedo, la infección va a tomar todo el cuerpo. El cuerpo puede ser infectado y afectado por una herida de un dedo, nada más. Y muchas veces el cuerpo de Cristo es contaminado y es afectado por algún miembro que no hace las cosas correctamente, no discierne el cuerpo, participa de la cena del Señor, se hace uno con todo el cuerpo y está contaminando al cuerpo con su propia infección. Por eso la palabra dice, pruébese cada uno de vosotros.
La salida no es decir, no, yo no estoy bien, yo no me entiendo, no participo. ¿Sabe qué estás haciendo? Estás rechazando el cuerpo y la sangre del Señor. Cuando rechazas el cuerpo y la sangre del Señor, te pones en el bando de enfermos. Discierna su realidad, pida frente. Juicio. Estoy bebiendo juicio. Por lo cual hay muchos enfermos. Por lo cual hay muchos debilitados. Por lo cual hay muchos que en la iglesia del Señor no solamente duermen, el diablo lo ha anestesiado. Han perdido toda la sensibilidad espiritual y son robots cristianos que están en un servicio, no sienten nada, adormecido totalmente o debilitado de tal manera que se le apoya un microbio espiritual en la cabeza y se decaen o han caído en un estado de enfermedad. Déjeme definirlo de esta manera. ¿Qué es una enfermedad? Es ausencia de salud, es carencia de salud. No el problema que está enfermo, el problema que no tienes la salud divina que el Espíritu Santo te quiere impartir y te quiere dar. Cuando estás parado en Dios, en su palabra y lleno del Espíritu, la enfermedad tiene que huir. El desaliento, el desánimo, la debilidad tiene que huir. Y se va a cumplir la palabra que dice Pablo a los Efesios. Despiértate tú que duermes y Cristo te alumbrará. Despiértate tú que duermes. Esta es una palabra, tanto una como la otra, para la iglesia. La iglesia no puede tener un grupo de gente dormida. No puede tener un grupo de gente debilitada. No puede tener ese tipo de gente, porque el cuerpo de Cristo, si es que estamos en el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo no se enferma, el cuerpo de Cristo no se debilita, el cuerpo de Cristo no está dormido, está bien despierto. Amén, hermanos. Vamos a hacer una cosa, hermano. Esto es un invento que me sucedió de anoche, nada más. No se enoje por las cosas que hago. No nos corresponde a nosotros por el día de hoy, pero lo vamos a hacer por causa de la palabra predicada. ¿Sabe qué vamos a hacer? Vamos a tomar la cena del Señor. Pero vamos a hacer de una manera distinta. Los hermanos que van a ministrar se van a parar aquí ordenadamente. Vamos a tener 3 o 4 atrás también, para los que están atrás. Y si usted en un momento ahora de oración, de adoración y de alabanza a Dios, usted siente que esta palabra es para usted, y usted tiene que primeramente pedir perdón por haber tomado y comido la Santa Cena tantas veces de una manera inconsciente, porque no ha discernido el cuerpo del Señor. Y usted ahora lo está entendiendo. Tómese unos minutos para examinarse a sí mismo. No diga, a ver, ¿cuántos pecados cometí esta semana? A ver qué pasó, cómo me comporto con Dios. No. Su función con el cuerpo, ¿cómo está usted? ¿Sabe quién son el cuerpo? El resto de sus hermanos. ¿Cómo está en función con el cuerpo? Si usted entiende eso, su enfermedad se va a transformar en salud. Su debilitamiento se transformará en fortaleza. Y si usted está dormido, se va a despertar, porque el río del Espíritu de Dios va a comenzar a fluir sobre usted de una manera sorprendente. Ahora, ¿quién es culpable que estemos adormecidos? ¿Quién es culpable que estemos debilitados? ¿Dios? No. ¿El diablo? Tampoco. Nosotros somos los culpables.
Porque se nos dio la oportunidad de pararnos frente al juicio divino de la muerte de Cristo. Y nosotros rehusamos aceptar el juicio divino de la muerte de Cristo en la cruz. Y por ignorantes y por inconsciente cargamos con el pecado de la muerte y de la sangre del Señor. Yo quisiera que nos pongamos de pie por un momento. Hermanos, no sé quiénes están preparados que vengan aquí adelante. He pedido que unos 20 vengan a pararse aquí adelante. Y vamos a tomar estos minutos mientras oramos y adoramos a Dios. Vamos a tomar un verdadero tiempo de discernimiento. Vamos a discernir espiritualmente lo que estamos haciendo. No es obligación que usted venga. No, no. Si usted no siente de venir, no venga. Pero si usted entiende que tiene que hacerlo porque muchas veces cometió el error y esto ha causado que le abrió puerta a problemas espirituales en su vida, yo le voy a pedir que mientras estamos en esta armonía de la oración y de la adoración, cuando pasen rápido los hermanos, pónganse acá adelante frente al pueblo. Usted tomará un pan y tomará la copa y se volverá a su lugar. Y usted permanecerá en adoración. Desparrámense, hermanos, por todo el ancho del templo, por favor. Usted volverá a su asiento diciendo: Señor, para mí hoy fue un día de victoria. Otras veces no le di valor ni entendimiento a lo que estaba haciendo, pero quiero pedirle perdón no solamente a la cabeza, quien es Cristo, mi autoridad. Quiero pedirle perdón al cuerpo. Le cuento un detalle, hermano. Présteme atención y ahora oramos. Hace un tiempo atrás pasó el apóstol Byron Walter. Se sentó conmigo en la oficina y me dice: Norberto, ¿cómo estás? Bien, acá pasando. Y le hablaba de Tani. No, ¿vos cómo estás? Sí, pero mirá, un poco cargado, saliendo de lo mío, pero Tani, no, ¿vos cómo estás? Ya me puso el cuchillo contra la pared, en el estómago. Y bueno, quiero orar por ti, me dice. Bueno, ¿cómo no? Orá por mí. Se pone a orar y pone las manos sobre mi cuerpo. Y con sus manos se va hasta las piernas. Y comienza a orar con un quebrantamiento muy grande. Y escuche las palabras que dijo. Yo cuando empecé a orar digo: este se está volviendo loco. Dice: venas. A ustedes le hablo, venas. Y quiero pedirle perdón a las venas de este cuerpo. Porque por no cuidarse este cuerpo, por demasiado trabajo, demasiada fatiga de correr de arriba para abajo, venas, ustedes tuvieron que trabajar excesivamente para producir sangre, bombear a este organismo. Les pido perdón por haberla hecho trabajar en demasía. Yo me sorprendí y dije: tiene razón. Yo pensé esta mañana: ¿será que tendremos que pedirle perdón a algún miembro del cuerpo de Cristo? ¿Será que tengo que decirle a alguien: hermano, perdóname porque no te tuve en cuenta? Siendo ujier te desprecié, siendo un consejero no te di artículo, o siendo un predicador no me gustaba cuando vos hablabas. Pero yo me doy cuenta que todo miembro del cuerpo fue puesto por el Señor como Él quiso, y es importante. Hasta el miembro más insignificante tiene un valor importante en el cuerpo. Examínese, discierna.
su posición en el cuerpo. No me importa que usted esté bien y ande en el jolgorio, ay, gracias a Dios, estoy bien, estoy sano, ay, aleluya. ¿Cómo estoy con mis hermanos en el cuerpo? Lo que quiere que el Señor que examinemos cómo estoy en contexto con el cuerpo. Padre, estos próximos minutos vamos a examinarnos. Vamos a discernir el cuerpo del Señor y mi función en el tal. Y que pueda con toda humildad reconocer mi fracaso, mis errores, pedirte perdón. Y como dice el verso 28, venir a la mesa, tomar el pan y tomar la copa. Y sé que ellos me van a restaurar este vínculo espiritual que me producirá con el cuerpo ahora, me levantará, me dará nuevas fuerzas. Yo saldré nuevo esta mañana de esta casa en el nombre de Jesús.